Tendrías que haber visto la cara de ese profesor. Pero es que no sabes cómo fueron los primeros meses en Viena. Yo no hablaba nada de alemán, nada. Yo no sé si sería capaz. Prueba. Entschuldigung. Es que es una palabra muy larga. Y todo eso para pedir perdón. Sí. ¿Quieres que pidamos más pastas? Pues es que creo que se me ha ido el santo al cielo y me tengo que ir a trabajar. Voy tarde. Espero que no te metas en ningún problema con el doctor Uribe por mi culpa. No te preocupes, ya me inventaré algo. Gracias. Hacía tiempo que no me divertía así. De hecho, hacía tiempo que no me divertía. Para mí también ha sido muy agradable. Sobre todo por ver cómo estás superando lo de Petra. ¿Te has dado cuenta de que no la has mencionado ni una sola vez? Es verdad. Supongo que eso es bueno para mí, ¿no? Nunca he creído que haya un solo amor para cada persona. Cuando lo de Petra sea un mero recuerdo, estarás preparada para encontrar a alguien que te haga realmente feliz. ¿Y quién sabe? A lo mejor ese alguien está más cerca de lo que piensas. ¿Desean alguna cosita más? No, gracias, Antonia. ¿Nos diría cuánto es? Nada. A los test están ustedes invitadas, como deferencia por ser la hermana de nuestra principal artista. Todo un detalle. Y ya si puedo pedirle un favorcito de nada a cambio, se lo agradecería horrores. Mire, es que tengo unas botellas en el almacén que tienen las etiquetas escritas en la lengua esa del demonio de los ingleses. Y claro, si puede usted echarles un ojo y me dice qué ponen. Por supuesto. Ahora mismo voy. Muchísimas gracias. Vaya. No vas a dejar de sorprenderme. No es tan exótico como el alemán. Pero mi padre siempre pensó que mi amor por la literatura me llevaría a casarme con algún diplomático extranjero. Así que se preocupó de que aprendiera el idioma. Ya ves. Un hombre muy previsor, pero muy malo adivinando el futuro. ¿Y por qué te sorprende tanto que sepa inglés? Si no quieres, lo entenderé. Pero me parece una tontería desperdiciar tu talento. Pero deja de darle vueltas, que es lo que me quieres pedir. Mi hermano quiere enviar a mi sobrina de 15 años a estudiar al extranjero. Y para eso necesita manejarse con el inglés. Ya, y ella no quiere. Bueno, ella le pone mucha voluntad, pero no hay manera de que avance. No sé si es por los profesores que busca mi hermano o no sé. ¿Quieres que te dé el contacto de mi profesor? Más bien había pensado que tú fueras su profesora. Estoy segura de que le ayudarías mucho. No sé, yo nunca he dado clases a niños. Siempre hay una primera vez para todo. Además, tú sabes inglés. Eres maestra. Y estoy segura de que mi hermano te lo pagaría muy bien. No te voy a negar que el dinero me iría muy bien. No sé, quizá pueda probar. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Podría empezar mañana mismo. En casa tengo unos libros que me pueden valer. Si quieres, puedes venir a buscarlos esta tarde. Ahora mismo sí que me tengo que ir. Pero en cuanto salga del trabajo me paso. Sí. Eres un sol. Sí. Hasta luego. Elisa me sacó tanto de mis casillas que hubo un momento que pensé que iba a bofetearla. Blanca. Pues ya sé que eso no mejora nuestra relación con ella. ¿Pero qué hacía en casa de los Loigorri? Y encima con doña Dolores. Es que es capaz de malmeter. Y eso es lo único que me faltaba. Yo creo que deberíamos hablar con ella para intentar arreglar las cosas. ¿Tú qué crees, Diana? ¿Diana? ¿Qué? ¿De qué hablabais? De Elisa. Yo decía que creo que debemos hablar con ella para arreglar las cosas y Blanca la da como un caso perdido. No, no la doy como un caso perdido. Solo digo que no reconozco a mi hermana pequeña. ¿Es de la kermés? Ah, es verdad, hoy era la kermés. ¿Qué tal ha ido? Bien, supongo. Supongo. Os aseguro que he hecho todo lo posible para que me resultara entretenida, o al menos soportable. Pero nunca me había aburrido tanto. Ha sido horrible. Pero si Alonso y tú siempre os lo pasabais muy bien juntos. Cuando eran niños. Alonso no es el problema, sino las mujeres de sus compañeros del cuartel. He hecho verdaderos esfuerzos para no quedarme dormida escuchándolas. Diana, qué exagerada. No sé la verdad. Yo pensé que íbamos a hablar, no sé, del conflicto en Marruecos o de organizar algún acto caritativo para las gentes de allí. Y han decidido obviar el asunto.
El único conflicto que les importa es el de conjuntar sus sombreros con sus vestidos perfectos y divinos. Pero es normal, Diana. La gente suele hablar de este tipo de cosas en reuniones sociales. Tampoco es para tanto. Si solo fuera eso. Pues es que se comportan como si tuviesen el mismo rango que sus maridos. La mujer del coronel llevaba la batuta de la conversación y todas las demás pululaban a su alrededor así obedeciendo a todo. Hoy Diana Silva no nació para obedecer y quedarse al margen. ¿Tan rebelde soy? No. Un poquito, solo. Lo importante no es si la kermés fue aburrida, Diana. Es si tú estás a gusto con Alonso. Y lo estás, ¿no? Alonso es maravilloso. Y estoy encantada de que nos hayamos reencontrado. Pero el mundo que le rodea, no sé si podría aguantarlo. La relación perfecta no existe, te lo digo por experiencia. Y tendrás que hacer sacrificios. Sacrificio suena muy mal. Lo que digo es que tienes que pensar si estás dispuesta a ceder para ser feliz junto a él. ¿Te merece la pena? No sé qué responder a eso. En algún momento tendrás que tomar la decisión. Voy a abrir. Quedé con una amiga que vendría a buscar unos libros de inglés. Se la ve muy contenta. Parece que la terapia está surtiendo efecto. Perdona, debería haber dejado preparados los libros antes, pero es que ni siquiera sé dónde los tengo. No importa, no tengo prisa. Además, nunca he estado en una casa con tanta alcurnia como esta. Eso era antes de que nos convirtiéramos en la comidilla de todo Madrid. A ver si están aquí. Espero que mis hermanas no les hayan cogido. ¿Te ayudo? 4 ojos siempre ven mucho más que 2. Mira, aquí hay uno. El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Pero mi sobrina apenas habla inglés. Bueno, así dependiendo de lo que entienda, veré cuál es su nivel. Además es divertido, así no relacionará las clases con algo aburrido. Muy buena idea. Deberías haber visto a su último profesor, un señor que nació en la edad de Shakespeare. Sí, viejísimo y un auténtico muermo. Mira, aquí hay otro. Ay, Orgullo y Prejuicio. Seguro que a tu sobrina le gusta. Damiselas buscando el amor. ¿A qué adolescente no le gusta eso? Bueno, a mí me encantó cuando lo leí. Creo que el único hombre que me ha gustado en mi vida ha sido Mr. Darcy. ¿A mí también? Sí. Me lo llevaré. Seguro que a tu sobrina le gusta mucho. Pero es la primera clase. Demasiada lectura para un solo día, ¿no? Ay, tienes razón. Pero es que quiero hacerlo bien. Es la primera clase que doy después de aprobar el examen de maestras. Estoy segura de que lo vas a hacer muy bien. ¿Cómo lo sabes? Dar clase a un adolescente no es nada fácil. Has superado cosas peores las últimas semanas. ¿Me vas a decir que te asusta una quinceañera adolescente? ¿Ah? Por eso quiero hacerte un regalo. No, no tienes que regalarme nada. Ya sé que tu sueldo no te da para muchos dispendios. Hay cosas que no compra el dinero. Y yo puedo ofrecerte algo mucho más valioso. La libertad de hacerte sentir como eres, sin remordimiento.